¿cómo se llama? Ella es una comerciante, una empresaria, Así una mismo. gran amiga sobre todo, señoras y señores, ante ustedes. Es una chica Ojami emprendedora. Avilés. Yeah. Bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias por el privilegio de poder estar con ustedes aquí. Ay, también es actriz. Ojami es actriz, Juan. ¿Y locutora? Ella es gran locutora. Buenísima. Ahí está el maestro. Ajá. Hace 20 años, lo que pasa es que disimulamos, ¿verdad, Fer? No, Qué que va a bueno que ser, estás te aquí ves con nosotros. muy bien. Gracias, Ojami, te ves mujer. muy bien. Bienvenida. Gracias. Ojami tiene un ministerio que se llama Vidas que Cambian. Ujú. Y parte de donde fundamenta la experiencia que ha tenido con el Señor es que en la oración y en los momentos de intimidad con Dios pasan cosas transformadoras. Así es. Me imagino que parte de lo que has experimentado en Cristo es precisamente eso. Así mismo es. Compártenos un poquito de lo que Dios ha puesto en tu corazón para nosotros esta mañana. Pues ha sido hermoso porque uno no planifica. Uno más o menos va pensando, ok, ¿qué puedo compartir? Y desde que aprendí esta mañana con ustedes, el tema ha ido en la misma línea de lo que el Señor trae a mi corazón. ¿Oh, sí? Sí, porque llegó a mi mente en la mañana Juan el Bautista. Porque nosotros en nuestra página web, Ajá. exactamente el texto que es la base de lo que hacemos Ajá. es en Marcos 1. Y así es como yo aprendí a verme en el camino del Señor. Porque desde que estamos desde pequeñitos, pues aprendemos mucha Biblia, las lecciones, los coros, y vamos aprendiendo esto por default. Pero cuando comienza la conciencia, ahí es que tú empiezas a ver quién tú eres. Ajá. Y yo me siento como Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque uno hace cosas inusuales para que pasen cosas inusuales. Y Juan, como ustedes saben, no vestía usual, no hablaba usual, no comía usualmente, Ajá. como todo el mundo lo hacía. Y la gente lo miraba como algo extraño. Exacto. Y en la vida yo me sentía así. Y yo decía desde pequeña, yo me siento rara, porque como que los niños, pero como que yo hablo mucho, pero como que yo hago otra cosa, yo bailo sola, yo canto sola, y yo, ¿por qué soy rara? Y es que el propósito de Dios te va llevando a ser raro. Y como decía Juan, cuando voy madurando, después de tantos golpes que uno va recibiendo en la vida, te das cuenta que esa rareza es la que hace tu identidad con papá raro, que es Dios, con papá God, como yo le digo. Y papá God empieza a revelarse a mi vida en una intimidad, en una mesa de comedor, donde yo comienzo con la Biblia abierta, y lo que le dije al Espíritu Santo fue, ok, dame clases, yo quiero entender la Biblia y yo quiero conocerte. Y ahí es que comienzo a ver la relación de lo que es la rareza de nosotros y a sentir esas experiencias de vida que van cambiando mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de comer, mi forma de hacerlo todo en la vida. Y uno dice, wow, tanto aprendizaje, y es ahí cuando esa intimidad comienza a tener efecto en tu vida. Y para mí eso es cambio de vidas, Change in Life Ministries, porque el cambio es desde el interior hacia el exterior. ¿No estabas satisfecha con la Ojami que eras Para antes nada. de ese momento? Para nada. No. Era muy talentosa. Los que me conocen saben que yo anuncio, drama, canto, coro, pero siempre había este question mark, este signo de pregunta, que yo decía, hay algo más, tiene que haber algo más, porque esto está chévere, pero tiene que haber algo más. Y no es hasta que yo comienzo a sentir la presencia del Espíritu Santo hablando a mi interior, que lo escucho, y ahí es que comienza el propósito y empiezan a cambiar los muñecos de, ok, ¿por qué yo escribo? ¿Para qué yo escribo? ¿Por qué la canción? Y es que comienza esta comprensión que ahí es que vi la humanidad, porque hay tanta gente que conociendo al Señor desde niños, como yo tuve la oportunidad desde los 6 años, te llega la crisis y te choca y ahí te quedaste. Y no pudiste sobrepasarlo. ¿Por qué? Porque te falta ese momento de intimidad con el Espíritu Santo donde lo tienes ahí y entonces te miras en un espejo y dices,
oh, para esto era. Y ese clic se produce con la oración, hablando con Dios. Con la oración. Y te diré que la oración, porque aprendemos el Padre Nuestro, aprendemos a orar, escuchamos gente fabulosa que ora hermoso, pero no es hasta que esa oración, tú agarras ese texto, Jehová es mi pastor, nada me falta. Y es pensar, es mi pastor, nada me falta. En estos momentos, de verdad, en esa nevera hay comida. Pude pagar la luz, pude pagar el agua, tengo para mañana. Y ahí es que tú empiezas a decir, ¿cómo es que no me va a faltar? Y comienza el Espíritu Santo a chocar con uno. Ok, ¿de verdad yo creo que Él es mi provisión? No, no lo creo. Y ahí es que entonces con la oración uno va sincero, intencional. Y tú comienzas a decirle, Señor, yo quiero recitar ese texto, pero yo lo quiero decir creyéndolo. Creyéndolo, que de verdad yo pueda, porque tengo mucha imaginación. Pues yo me voy a un campo, me siento que estoy vestida de pastora con mi vara o mi callado, y ok, nada me falta, déjame mirar si hay un árbol que tenga fruto, que tenga algo que yo lo pueda ver. Y ahí es que comienzo con estas imágenes a orar, y es una de las secciones que tenemos, ¿verdad?, en Changing Life Ministries, 3 minutos diarios, que comienzan estas oraciones genuinas, sinceras, intencionales, atrevidas por demás. Pero entonces comienzo a ver la mano de Dios de una manera bien extraordinaria. Y eso fue lo que me hizo a mí, ok, esto es otra cosa. Esto no es recitar un texto. Esto es llevarlo a que lo creo, de verdad lo creo. O sea que tú estuviste un tiempo, ¿verdad? Te conozco muchos años, hemos pasado por experiencias, talleres, cómo olvidarlo. Sí. Y yo creo que estamos hablando de más de 15 años, ¿verdad? Estamos hablando de... Bueno, no vamos a decirlo para que los muchachos no computen aquí, pero entonces siempre te he conocido como activa en el ministerio, una tremenda líder. Entonces estabas mencionando, no es hasta que me doy cuenta, esto es algo más profundo. ¿Qué experiencia específicamente dentro de esas de retos tan fuertes que yo sé que has pasado fue la que te llevó a decir, no, tengo que dar un giro? Una crisis donde caí debajo de la loseta, muy fuerte, donde a veces parece que tiene que ser algo bien trágico para que tú caigas bien bajo. No, fue algo que no la vi venir, me agarró por sorpresa, todos mis sentimientos hicieron ¡pum! Colapsaron. Sí. Y fue ese primer momento donde dije, yo no quiero vivir. No era que me iba a quitar la vida, es que eso me quitó el deseo de seguir. Claro. Wow. Y yo decía, es que es imposible con todo lo que yo tengo en el paquete, con toda la palabra que se me ha dado, ¿cómo es posible que yo no quiera hoy vivir? Llamé a una buena amiga y tuve el proceso de consejería, pero entonces yo decido hacer lo que les dije. Puse la Biblia, dije, no, yo voy a leer esta Biblia ahora con el Espíritu Santo y yo sé que tú me vas a instruir. Y ahí comienza, y a grosso modo, yo tuve una experiencia donde llamé a mi madre, que siempre ha sido mi mentora en oración, y la llamo, y comenzamos a tener una experiencia bien profunda. Y ese día yo tuve una visitación en mi casa. Mientras ella oraba, yo iba viendo primero lo que pasaba, una entrada de ángeles, y ella iba dictándolo como 2 segundos más tarde. Wow. Y todo sucedió así, y desde ese día, donde fue totalmente visual, lo sentí, las manos mías yo las levanté y estaban ahí, pude mirar, yo tengo todos los detalles, todos. En mi casa, porque sus alas eran muy grandes y movían cosas, no sentí miedo. Al contrario, empecé a reírme, decir, cuidado, no me tumben las cosas, así les dije, porque yo tengo esa manera de hablar. Y fue una experiencia tan maravillosa, le dije, están en su casa. Pero eso renovó mis fuerzas. Lo que me percaté fue que fue una fuerza que ahí algo se posó dentro de mí, for real, y de ahí en adelante el escrito cambia, mi forma de ver la Biblia cambia, mi forma de ver las personas empezó a cambiar, y ahí comienzo a tener más amor por la humanidad. No hago las cosas porque me las enseñaron, y empiezo a sentir más empatía. Entiendo que Dios posó su corazón en mi corazón, y ahí es que comienza una hoja a mí alegre, viva, activa, pero que actuaba mucho por default, o sea, porque lo aprendió.
a empezar a entender, hay que tener más compasión, hay que tener más paciencia. Y aún así, Dios comienza a bregar con mi carácter, porque usted sabe que la empresaria es directiva. Así que así es que comienza el Señor. En ese momento fue un cambio sobrenatural para empezar el proceso de limpieza, de liberación y verdaderamente poder darle a la gente no una canción bonita, no un drama espectacular, algo que la gente viera a Dios. Y ahí comienza. En una de tus cápsulas compartiste un principio que yo estoy de acuerdo, y es que cuando nosotros pensamos en la oración, casi siempre pensamos en que estamos de rodillas delante de Dios por una cantidad de tiempo. No es menos cierto que eso es orar también, ¿verdad? Y esa es la forma que más nos identificamos cuando hablamos de la palabra oración. Pero escuché en una de tus cápsulas decir también que la oración es esta actitud donde tú estás intimando con Dios, y durante el día, haciendo muchas cosas también, puedes mantenerte en una actitud de oración, de estar hablando con Dios y de estar relacionándote con Él, y que eso nosotros, aunque usualmente no le llamamos oración, lo es, y que es parte de ese proceso transformador de intimar con el Señor. Si entendí bien, ¿verdad? Uno de los videos bien lindos que hiciste. Me imagino que lo estás compartiendo por experiencia propia. Así ha sido la forma en que has intimado con Dios. Esa es mi vida. Y eso es lo que tú le llamas también los 3 minutos Los 3 de minutos intimidad. diarios, sí. Son 3 minutos diarios porque somos todos muy ocupados. Muy ocupados. Y tenemos que estar constantemente haciendo cosas. Y antes la gente tenía ese tiempo para poder sentarse, hablar con Dios, y tenía más tiempo. Hoy día no lo tenemos. Así que en mi vida empresarial, que yo hacía, pues cuando iba en la guagua, yo iba hablando, pero yo no quería una conversación. Señor, sí, aquí voy, Padre, en el nombre de Jesús, mi día, te presento. No. Yo quería ir en otra sí, manera. Exacto. Y ahí encontré que yo iba y lloraba, reía, sentía el Espíritu Santo. Pasaban cosas de llegar de mi casa al lugar de trabajo. Y dije, wow, pues esto puede ser así. No es que oramos 3 minutos diarios, es que el tiempo que tengas, aprovéchalo en vez de distraerte, que no está nada mal distraernos. Pero si podemos tener esa intimidad, ya que a veces uno dice, ay, déjame llamar a alguien para no dormirme en el camino. Pues tener esos 3 minutos de intencionalidad, de llevar, ok, ¿en qué estoy pensando hoy? Estoy triste. Ok, Señor, y me acuerdo de un texto, se los recito, y comenzamos a hablar él y yo, y el Espíritu te va dando la solución, las oraciones te van dando el camino para que uno se sienta mucho mejor. Una persona que te está escuchando y dice, qué bonito todo eso que está diciendo, yo me sé, o sea, hablo a nombre de los que se sienten que no están viviendo su vida conforme al paquete que les dieron. Y eso provoca mucha frustración. Sí. Entonces, ¿por dónde se empieza? Por ser sincero. Así mismo. No sé por dónde empezar. Así le hice una de las oraciones que van a escuchar. Así comencé. No sé qué decir. No tengo palabras. Y el Espíritu, ahí es que hace así, nos agarra en sus manitas. Y ahí es que comienzas a fluir y a decirle, papito, porque a veces tenemos un protocolo, Padre nuestro, no está mal. Pero Abba, Padre, papito, Señor, Maestro, Defensor. Y comienzo como le hablaría, que creo que una vez hablamos eso aquí, cuando somos chiquitos, que llegan nuestros padres a buscarnos de la escuela, ¿cuál es la impresión que te da? Tú te comienzas a alegrar. Uy, llegaron a buscarme. Esa es la sensación. Papá, estás aquí, no te veo. Y luego empezar, te tengo que contar esto. Mira lo que me pasó. Y a dejar ese espacio de, yo digo, los microsilencios de te escucho, te siento. No oigo nada, sigo sin escuchar. Y ahí tú vas creando esa relación y Dios contesta. Dios contesta. Me encanta cuando tú lo describes así. Me acuerdo de Enoc, un personaje del Antiguo Testamento que la Biblia dice que Dios lo mandó a buscar y que con carruajes de fuego fue arrebatado al cielo. Pero hay un texto, hay una línea que dice, porque Enoc era amigo
de Dios. Y cuando yo leí porque era amigo de Dios, me presenta a este Dios con una capacidad de ser amigo, pero de necesitar amigos. Y lo que en verdad agolpó en mi corazón era, yo puedo ser amigo de Dios. Enoc lo fue. Sí. Tan íntimo que lo mandó a buscar, que Dios lo mandó a buscar. No experimentó muerte humana. Fue trasladado al cielo y me imagino que transformado, porque la Biblia me enseña que ni la carne ni la sangre hereda el reino de los cielos. Recibió un cuerpo de gloria en el proceso, y de la forma en que tú me lo describes, es un tipo de amistad íntima con Dios. Una confianza total. Yo no me siento, yo lo siento como Él es todo. Hoy lo necesito de esposo. Hoy, mi amor. Así yo le hablo. Mi amor, ¿qué pasó? No me siento guapa hoy. ¿Podrías ayudarme? Wow. Así voy llevando, y me di cuenta que contesta. O sea, les cuento for real, o sea, esto es verdadero. Un día le dije, papito, honestamente hoy me comería un bizcochito de calabaza. Tocaron mi puerta, que había en las manos de la persona que tenía una bolsita. Un bizcochito Un de bizcocho de calabaza. calabaza. Yo comencé a llorar. Y yo decía, Dios, Qué detalle, qué Dios Sí, de es- detalles. de detallito de un bizcocho de ¿Quién no se calabaza. enamora de un Dios así? El Exactamente. chula cualquiera. Exactamente. Y es algo que lo quieres continuar porque ves, wow, Él está, y te regaña también. Claro. Porque no todos los días lo hacemos bien. Claro. Y ese día es como que, yes, daddy, I know. Sí, lo hice mal, I know. Y es esta relación que si todos descubrimos Ajá. que Dios es así de accesible y simple, es ser nosotros, y la oración fluye hermosa. Importante tener la palabra de base, porque así hacemos una oración más robusta. Claro. Y hacemos una oración en lo que creemos. Y ese Exacto. Jehová es mi pastor, nada me falta. Hacerlo realidad. transforma. Exactamente. De eso se trata. Todo este contenido está, o sea, más de lo que es Ojami Avilés, está puesto en línea, ¿verdad? Sí, tenemos una página web de changelifenow.com y está disponible, todo es gratuito. Se suscriben las personas para que reciban sus reflexiones, audios, porque la oración está en audio, pero hay historias de la palabra, porque como todo. Tengo que escribirlo completito. Sí, bueno, changeinlifenow.com. Sí, es Ok. bien importante, bien accesible. Estamos en Facebook, estamos en las diferentes plataformas, así que nos pueden accesar, y todo es gratis. Todo para que tengan la palabra, porque lo que el Señor nos dio por gracia lo queremos compartir. Amén. Qué bueno. Bueno, Excelente. Ojami se tardó 20 años en llegar a Nueva Vida. Hay que celebrarlo de alguna manera. Bueno, todo tiene yo creo que este es el tiempo perfecto de Dios. Amén. Amén. Y esos 20 años la han preparado a ella y a nosotros para poder hacer un junte, ¿verdad? Ella va a estar en el desempeño de otras funciones también, ¿verdad? En el equipo de ventas de la emisora. Todo el que la conozca, que tenga un negocio y que se quiera anunciar, bueno. Esa Muy parte, bien, esa muy bien. parte. Pero lo que nos unió sinceramente fue la parte, porque el primer contacto con Ojami fue para compartir el contenido espiritual, el contenido de la palabra. Y de verdad que estoy contento de que hayas considerado estar acá. A Gracias. Fernán Reyes, que ha sido como que medio puente, ¿verdad? O puente completo Sí. para eso cuando te habló. Un encuentro de los encuentros divinos. Exacto. Una oración Ajá, de 3 minutos contestada. exactamente. Qué bien, qué bien. Excelente. Pero habías pensado estar aquí hacía tiempo. Había soñado una vez, tuve, como te dije, yo hago oraciones osadas, y dije, algún día me gustaría dejar de temblar, como lo estoy ahora, y ponerme detrás de este micrófono. Pero es un sueño que uno dice, "Bah, Dios mío", con la lista de personas que desfila por estos micrófonos, uno dice, soñar, qué bueno. Y de ahí viene, pues, yo dije, los podcasts ya van a estar, la gente lo va a escuchar. Perfecto con eso. Pero ustedes saben cómo es Dios, que uno empieza a huirle. Ah, no, yo no quiero. Y llego a un lugar donde me lo encuentro de frente. Y ahí las cosas comienzan como que, ok, voy a otro lugar y me encuentro a tu esposa. Empiezan las cosas a pasar como Cierto, que nueva cierto, vida is pues. coming soon. Y yo como que, no, eso no puede ser, los amigos, Sí, cierto. vamos. Pero las cosas pasan, y para mí ha sido un privilegio de verdad tener esta experiencia en este momento, como tú lo dices, porque antes
no hubiese sido perfecto. Dios hace los tiempos perfectos. Así es. Y cuando uno menos piensa que es el momento, ahí es que te dan la sorpresa de vida. Y el cambio y la transformación, que es de lo que se trata, nos llega. Qué bueno, Yes. qué bueno. Un abrazo, Jami. Ha tenido que ver mucho esa relación de amiguito que has hecho con el Señor. Y Eso es. ese es el que abre Eso puertas. Es el mejor representante. Ese es. Excelente, gracias, Ojami. Bendiciones. en Muchas extremo. bendiciones, un abrazo. Gracias. Señoras y señores, tremendo contenido que puedes ir a visitar